Vamos a ver en este vídeo cómo calcular el área determinada por una función que cambie de signo en el intervalo AB donde queremos calcular el área. Bueno, pues lo que vamos a analizar en este vídeo es cómo actuar ante situaciones como la que nos encontramos en este gráfico que hemos puesto como ejemplo. Observemos que tenemos una función f de x continua en un intervalo AB y que la función en ese intervalo pues cambia de signo. Observemos que la función pues cambia de signo. Lo que queremos es analizar cómo calcular el área que se encierra entre la función f de x, el eje OX entre la cisa x igual a A y x igual a B. Bueno, pues el procedimiento que seguiremos se puede resumir en los siguientes pasos. Lo que vamos a recordar de nuevo, las condiciones que tenemos que encontrarnos. La función tiene que ser continua, evidentemente, para esto que vamos a hacer en el intervalo AB y, bueno, supongamos que cambia de signo en algún momento en ese intervalo. Pues lo primero que tenemos que hacer es localizar precisamente dónde cambia de signo, es decir, hallaremos los puntos de corte de la función f de x con el eje OX. Y de esos puntos de corte, pues nos quedaremos con los comprendidos entre A y B, que son los que nos interesan para nuestro ejercicio. En el ejemplo del dibujo que hemos puesto, pues podemos observar que x1 y x2 son los dos puntos de corte de esta función con el eje que se encuentran entre A y B. ¿Vale? Vamos a ir viendo el proceso general, pero lo vamos particularizando también para nuestro ejercicio en concreto para que nos quede más claro, para el ejemplo en concreto que tenemos por ahí. Bueno, pues seguimos. Lo que haremos, y en eso se resume esto que vamos a hacer, es calcular el área en cada uno de esos recintos que se forman, pero calcularemos el área utilizando el valor absoluto, como hemos visto en los ejemplos anteriores de que la función era siempre no positiva o siempre no negativa, pues utilizaremos el valor absoluto para no tener la necesidad ni de tener una representación gráfica del ejercicio, ni de averiguar dónde la función es positiva o negativa. Por supuesto que si tenemos el recinto, pues tendremos más ayuda a la hora de ver lo que estamos haciendo, pero en el proceso general lo que haremos es calcular el área de cada uno de esos recintos que se forman, es decir, entre el intervalo AX1, entre el intervalo X1, X2 y entre el intervalo X2 y B, los tres recintos que se forman, los tres intervalos que se forman en nuestra figura, pues calcularemos el área encerrada por la función, el eje OX, en cada uno de esos tres intervalos. E insistimos, utilizaremos el valor absoluto, como hemos visto, para no tener que estar ni mirando ni viendo dónde la función es positiva o negativa. En resumen, pues el área que nos piden será la suma de cada una de las áreas de esos recintos, es decir, pues como tenemos aquí expresado, valor absoluto de la integral entre a y x1 de la función, que sería el área de este primer recinto, más valor absoluto de la integral entre x1 y x2 de la función, sería el área de este recinto, más el valor absoluto de la integral entre x2 y b de la función, es decir, el área de este tercer recinto. Si tuviéramos la representación gráfica o si supiéramos dónde la función f es positiva o negativa, observemos que al fin y al cabo lo que estamos calculando con esta expresión es lo que tenemos aquí. Es decir, como aquí en este intervalo la función f de x es no negativa, es decir, siempre toma valores por encima del eje, pues observemos que la integral, el valor absoluto de la integral coincide con la integral, es decir, la integral entre a y x1 de la función. En este segundo recinto, como la función f de x es no positiva, ¿vale? Es decir, los valores siempre están por debajo del eje, pues el área este que estamos calculando coincide con menos la integral definida entre x1 y x2. Y de forma totalmente simétrica a esta primera que hemos visto, el tercer recinto, el área, el valor absoluto de esa integral definida, coincidiría precisamente con esa integral definida. Entonces, resumiendo, como decimos, si conocemos la gráfica o un esbozo de la gráfica o conocemos dónde la función es positiva o negativa, que también se puede calcular dándole valores en estos intervalos, pues podemos hacerlo directamente así, pero para no tener que estar pendiente de eso, sobre todo si la gráfica de la función no es sencilla de calcular, pues podemos hacerlo pues con los valores absolutos como tenemos por aquí. Importante, lo hemos visto en la teoría, pero en la teoría de la integral definida, pero lo volvemos a insistir aquí. Es muy importante tener claro que en situaciones como esta, donde la función cambia de signo en el intervalo AB, el hecho de calcular la integral entre A y B de la función, pues eso no representa el área que vamos buscando. Y eso se debe, como hemos visto anteriormente, a las compensaciones que se producen en las regiones que están situadas por encima del eje y por las que están por debajo del eje. Es decir, si calculamos la integral definida, ¿vale? Pues, entre comillas, aquí iríamos bien porque la función es no negativa, aquí iríamos bien porque la función es no negativa, pero sabemos que en este
recinto, entre x1 y x2, la integral definida no representa el área de esta figura, de hecho representa menos el área, por eso que hablemos de compensaciones. Bueno, y también está insistido, pero con este procedimiento los valores absolutos no es necesario, pero siempre que se pueda es conveniente realizar un esbozo de la representación gráfica de todo lo que interviene en nuestro ejercicio. Y también, como insistimos, es más, en muchos ejercicios es que os lo pueden pedir, ¿vale? No es que sea necesario, pero os pueden pedir que hagáis una representación gráfica de las figuras que intervienen en vuestro recinto. Bien, y para finalizar esta teoría, que veamos también que el área lo podríamos calcular. Hemos visto que no coincide el área directamente en este tipo de ejercicio donde cambia de signo con la integral definida, pero con lo que sí coincide es con la integral definida del valor absoluto de la función, porque recordad, al dividir el valor absoluto de una función en las ramas que se originan cuando va cambiando de signo, precisamente lo que hacemos es que en los sitios donde la función f es negativa, por el hecho de poner el valor absoluto, lo que hacemos es convertirla, esos tramos de función los convertimos en positiva, es decir, que lo que estamos haciendo es la región que se encierra por debajo del eje OX la estamos convirtiendo en una región simétrica, pero por encima del eje OX, es decir, con el mismo área. Podemos verlo en el dibujo, es decir, si en vez de considerar la función f de x de nuestro ejemplo con los cambios de signo, consideráramos la función valor absoluto de f, pues esta sería la gráfica de esa función, y observar lo que es un recinto que está situado por debajo del eje y por lo tanto la integral definida representa menos el área de ese recinto, se convierte en una región totalmente simétrica con respecto al eje OX, pero situada por encima del eje. Es decir, aquí ya sí coincidiría con la integral, ¿vale? Con la integral de la función esta que tenemos aquí entre x1 y x2, por lo cual, pues como decimos, a modo de resumen, como sí se puede calcular directamente un área de este tipo, es calculando la integral entre a y b directamente del valor absoluto de la función. Bueno, pues como siempre os decimos, lo suyo es realizar 3 o 4 ejercicios, tenéis ahí unos cuantos vídeos con funciones que cambian de signo en un intervalo, pues a partir de ahí, en cuanto lo practiquéis un poquito, pues esto seguro que lo domináis perfectamente.